Bien, tengan muy buenos días. Son las 8 de la mañana. Iniciamos tutoría 2 de planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Estoy esperando que alguno de ustedes se conecte. Esperaré un tiempo para que puedan hacer las respectivas dudas o consultas que tengan sobre lo que se ha leído en este tiempo. Y luego posteriormente vamos a hacer un resumen de todo lo que ustedes han leído para poder enriquecer lo que es esta tutoría, ¿verdad? Espero que se puedan conectar para poder hacerlo de mejor manera. Bien, mientras se van conectando, les voy a presentar la agenda para este día. Bueno, el saludo de bienvenida. Aclaración de dudas sobre tareas. Discusión de contenidos de la unidad 2. Aló, buenos días, Wendy. Buenos días, Zenón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, esperando que se conecten los jóvenes. Estuve esperando 20 minutos, pero aún no se han conectado. Entonces decidí Ah, iniciarla. sí, sí, sí. Bien, continuamos con la presentación de la agenda. Bueno, hay un sondeo de lectura, ¿verdad? Algunos subcontenidos. Espero poderlo hacer para cuando ustedes se conecten, ¿verdad? Bien, vamos a revisar el capítulo 2, o la primera parte de esa unidad, que es el planeamiento didáctico en el contexto de una política educativa. Es que el problema es que no encuentro los links para conectarme. ¿Ah? Pero, ¿ah? Es que de aquí lo voy a hacer. ¿Ah? Tan resentido. Hasta de los grupos se salen. Bien, disculpas ahí por el inconveniente. Estamos hablando del capítulo 2. Les decía por ahí. Bueno, en este capítulo se desarrollan los aspectos que relacionan lo que es la política educativa y su concreción en el aula. Recuerden que el planeamiento debe estar relacionado con los programas de estudio que el Ministerio de Educación nos da, ¿verdad? Eh, Se habla también dice en el primer apartado, se presentan los elementos que caracterizan el planeamiento didáctico como un instrumento que contribuye a garantizar una programación del proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz, ¿verdad? Entonces, los elementos que se contextualizan son la coherencia, tanto horizontal como vertical, la contextualización, la utilidad, su carácter realista, articulado y el dinamismo y la flexibilidad. El segundo analiza la terminología básica que se relaciona con el planeamiento didáctico, como lo son el currículo, los objetivos, los contenidos, la metodología, los recursos, el tiempo y la evaluación, las estrategias de aprendizaje, incluyendo actitudes y valores, todo lo que va incluido en el planeamiento didáctico. Estos son los términos que en este capítulo vamos a estudiar o que hemos estado estudiando, ¿verdad? Espero que ustedes hayan leído.
Y en la tercera parte se explican los niveles operacionales del planeamiento didáctico. El planeamiento a largo plazo, que sería por ejemplo el plan escolar anual, a mediano plazo, ¿verdad? Que son el plan de unidad podría ser, ¿verdad? Y a corto plazo, pues el plan de clase o de lección, ¿verdad? O los guiones de clase. Bueno, primero vamos a recordar un poco del concepto de planeamiento, aunque ustedes ya lo tienen bastante claro, ¿verdad? En la tarea que me entregaron definía muy bien lo que es el planeamiento didáctico en las respuestas a la primera tutoría, ¿verdad? De las preguntas, sobre las preguntas. Bueno, ahí tenemos el esquema que muestra lo que es la jerarquía en los diferentes niveles de planeamiento. Tenemos primero el nivel central o nacional, ¿ya? Tenemos también el nivel regional, perdón, el nivel distrital, el nivel institucional y el nivel de aula. El nivel central o nivel nacional es hablando del Ministerio de Educación, ¿verdad? El nivel departamental son las diferentes entidades departamentales que tiene el Ministerio de Educación. Recuerden que cada departamento tiene su administración en cuanto al Ministerio de Educación se trata, ¿no? El nivel distrital, que sería como los distritos, ¿verdad? A la que cada una de las escuelas pertenece. Las escuelas están divididas por distritos también, ¿verdad? Dentro del departamento. El nivel institucional, que ya estamos hablando ya de la escuela propiamente dicha, ¿verdad? Y el nivel de aula, que es el último, el más concreto, ¿verdad? El más específico, porque es en el que a partir de ahí se llega a lo que es a los estudiantes. Entonces dice que el significado de la palabra didáctica hace referencia a una doble relación entre las raíces latinas docere, que significa enseñar, y dicere, que significa aprender. Es decir, si lo apreciamos desde un punto de vista dialéctico, quien enseña aprende y viceversa. Bien, como maestros, como docentes, nosotros también no estamos cerrados a esa posibilidad, ¿verdad?, de aprender. Muchas veces nosotros aprendemos de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes aprenden de nosotros, ¿verdad? Y a lo largo de la vida nosotros aprendemos de diferentes formas, ¿verdad? Ya sea por las experiencias o por experiencias propias o por experiencias de otras personas. Bien, hablamos de la coherencia vertical, se refiere, los elementos del planeamiento didáctico para la programación eficaz. Tenemos diferentes elementos. Eficaz es un término que se deriva de eficacia, el cual hace referencia a la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera en el momento de realizar determinada acción. En este caso, el planeamiento didáctico. Entonces, eficaz se refiere a que se logre, ¿verdad?, ese objetivo de lograr el efecto que esperamos, ¿verdad?, que sería que los estudiantes comprendan el contenido, entiendan lo que se está explicando. Entonces, eso es elementos del planeamiento didáctico para una programación eficaz. Uno de los elementos, bueno, no me apareció en orden, pero está ahí, contextualizada,
es que el planeamiento didáctico debe estar en función de las necesidades del contexto educativo al que va a ser dirigido, ¿verdad? Tenemos que estar en ese contexto, o sea, cada escuela, cada estudiante vive su realidad. Entonces, en base a esa realidad, elaboramos lo que es el planeamiento. Tenemos coherencia. Tenemos aquí que sea coherente. Uno de los elementos del planeamiento didáctico es la coherencia. La coherencia vertical se refiere a la relación directa con la política educativa, o sea, cómo está nuestro planeamiento directamente relacionado con los planes de estudio, con la política educativa del Ministerio de Educación. Y también tenemos dos tipos de coherencia. Esa es la coherencia vertical, ¿verdad? Cómo se relaciona directamente con la política educativa, el planeamiento que tenemos. Y la coherencia horizontal es la relación que existe entre todos los elementos que conforman el planeamiento didáctico. ¿Cuáles son los elementos que conforman el planeamiento didáctico? Bueno, tenemos los objetivos, ¿verdad? En su primera parte tenemos objetivos. ¿Qué más tenemos? Aparte de los objetivos, contenidos. Tenemos también la parte de contenidos, actividades, puede ser actividades de mediación o metodología, ¿verdad? Y la otra sería actitudes y valores. Actitudes y valores, perdón por lo que lo estoy escribiendo así. Y finalmente la evaluación, ¿verdad? Recuerden que la planificación siempre debe estar orientada a que al final se tiene que hacer una evaluación, ¿verdad? No necesariamente un examen, sino una evaluación. Bien, el otro elemento es que es útil. Útil, ¿verdad? Siempre que se realiza el planeamiento es para cumplirlo, ¿verdad? No es para guardarlo, satisfacer un requisito. Entonces la idea es que nos sirva como para poder mejorar nuestro proceso de enseñanza, ¿verdad? No solamente porque lo piden al inicio de año, entonces yo lo hago y lo presento y luego lo guardo y no lo vuelvo a sacar, ¿verdad? El planeamiento no es ese el objetivo de realizarlo. El objetivo es que se cumpla, ¿verdad? Y para saber si se está cumpliendo debemos de tenerlo presente en cada una de nuestras clases para ver por dónde vamos, si vamos avanzando, si está cumpliendo, no está cumpliendo, etcétera. Bien, también tiene que ser realista. Realista se refiere a que debe tomar en cuenta las posibilidades y las limitaciones que tiene el grupo. Hay que tomar en cuenta lo que es el nivel del año que se está estudiando, de que se está dando la clase, la institución, la comunidad, ¿verdad? Cuáles son la realidad que vive cada uno de estos jóvenes, ¿verdad? No podemos planear en base a, por ejemplo, que lo que se vive en otros países, por ejemplo, ¿verdad? No podemos hacerlo en base a eso, porque eso es, pues cada país tiene su realidad y nosotros tenemos la nuestra. Otra es que sea dinámica y diversa. ¿A qué se refiere que sea dinámica y diversa? Bueno, lo que se debe hacer es procurar hacer técnicas, estrategias que sean muy diferentes para poder entonces llamar la atención de los estudiantes y así evitar que ellos se aburran, ¿verdad?
y que digan, ay, hacer siempre lo mismo, otra vez a dictar el profesor, o que el profesor lo dicta, que no nos explica, etcétera, ¿verdad? Entonces el docente debe tener un buen banco de técnicas y estrategias que le permitan cambiar y no caer en esa repetición, ¿verdad? Por eso dice que sea dinámica y diversa. Bien, también tiene que ser articulable. ¿A qué se refiere que sea articulable? Bueno, la tarea del docente debe articularse tanto a la labor de otros docentes que imparten el mismo nivel como a colegas del área dentro de la institución, ¿verdad? Esta articulación no implica hacerlo el mismo planeamiento de los compañeros, ¿verdad? Al nivel de ni copiarlo, pero sí implica una relación, porque todos los estudiantes del mismo nivel deben terminar con los mismos conocimientos dentro del mismo nivel cognitivo, ¿verdad? Se supone. Por ejemplo, ¿cuáles son el perfil de un alumno de noveno grado? ¿Cuál es el perfil de salida? ¿Verdad? ¿Cuál es el perfil de entrada? Y todo eso, se supone que como todos han visto los mismos contenidos, todos han visto las mismas clases, pues todos llevan el mismo nivel de conocimiento para bachillerato, aunque la realidad no sea así, pero es lo que el planeamiento busca eh, con esta parte donde dice que sea articulable. Y otra cuestión, como decía, articulable no significa de que le voy a decir al compañero, mira, voy a hacer mi planeamiento articulable, así es que pasame tu planificación y yo le voy a cambiar el nombre, ¿no? No se trata de eso. No se trata de compartir experiencias y para mejorar ese planeamiento. El último elemento que tenemos es que es flexible. Todo planeamiento didáctico tiene por finalidad la orientación del quehacer educativo, pero no es condicionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Al contrario, lo que hace es permitir realizar los ajustes que sean necesarios para el logro de una mayor efectividad, ¿verdad?, del aprendizaje por parte de los estudiantes. Así, dependiendo de situaciones imprevistas que se presenten, ¿verdad?, porque eso se puede dar. ¿Verdad? Recuerden que a veces, bueno, algunos los que ya están en el área, ¿verdad?, que se llaman a reuniones, que hay capacitaciones, hay actividades curriculares, o reuniones de padres de familia, etcétera, ¿verdad? Y de los resultados obtenidos por el estudiante se deben hacer algunos ajustes, ¿verdad? Porque pues cada quien tiene su, ¿cómo les digo? O sea, están los tiempos ya asignados para cada actividad. Entonces, si hay una reunión, hay una capacitación, etcétera, etcétera, esto hace que ese tiempo se desfase, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la manera de no desfasar esa fecha y tratar de cubrir ese contenido que no se pudo ver, ¿verdad? Entonces por eso es que dice que el planeamiento es flexible, no es que ya me voy a basar en esto y que, o sea, es una cuestión cuadriculada ya, ¿verdad? Sino que podemos hacer algunas adecuaciones curriculares en las que para que podamos avanzar, ¿verdad? Podríamos trabajar en equipos, podemos ver dos contenidos en un solo día, podemos dejar vemos los contenidos y dejamos las tareas para la casa, etcétera. Bueno, alguna terminología básica, la que decía que se utiliza en el planeamiento didáctico, o más bien las partes del planeamiento, para mí, ¿verdad? Serían como las partes del planeamiento. Perdón. Bueno, la educación básica de nuestra educación, la educación general básica, abarca el primero, segundo y tercer ciclo, que va desde el primer año de estudios hasta el noveno año. La
educación diversificada, o la educación media va sería bachillerato, ¿verdad? Sería primero, segundo y tercer año para los técnicos y 2 para los generales. Entonces, la terminología básica tenemos ahí, la primera de ellas, el currículo. El currículo es el resultado de elementos culturales, ¿verdad? Cuáles son los conocimientos, los valores, costumbres, creencias, hábitos que conforman la política educativa y que finalmente interactúan en las instituciones a través del planeamiento didáctico. Otro término que tenemos ahí es los objetivos, ¿verdad? Los objetivos del planeamiento didáctico se redactan atendiendo 2 niveles, el nivel general, que se deriva textual del programa de estudios, ese ya lo tenemos ahí, ya está el objetivo general, está en todos los programas de estudio en cada unidad, y los específicos, los cuales son redactados por el docente en el momento de construir el planeamiento, ¿verdad? Podemos hacer los objetivos específicos o también están lo que son los indicadores de logro, ¿verdad? Que esos son muy importantes para saber cómo hemos avanzado, cuánto hemos avanzado. Los contenidos, en el momento de seleccionar o organizar los contenidos se debe tomar en cuenta su nivel de dificultad, ¿verdad? El valor que tiene, tanto teórico como práctico, y el carácter interdependiente de otros contenidos o de otras disciplinas, ¿verdad? Si está relacionado o no. Los conocimientos previos de los estudiantes también deben ser considerados a la hora de construir lo que son estos contenidos, ¿verdad? Eso se hace en base a la evaluación diagnóstica. Las actividades de aprendizaje, estas actividades pueden ser tanto individuales como grupales y son infinidad de actividades, ¿verdad? Para poder satisfacer los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Recuerden que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo, ¿verdad? Ni de la misma forma. Entonces algunos nada más viendo pueden aprender, hay otros que necesitan hacerlo para aprender, hay otros que necesitan oírlo para aprender, etcétera. Además del contexto, el tipo de objetivos y contenidos por efectuar. La programación de actividades pueden realizarse en función del momento didáctico específico. Bueno, primero, inicio, ¿verdad? El inicio que está dedicado a plantear los propósitos de la sección, ¿verdad? Estamos hablando de estas actividades. Podría hacerse conocer los saberes previos, ¿verdad? En el desarrollo ya están o se prevén lo que son las actividades y estrategias más pertinentes de la naturaleza del aprendizaje esperado. Debe especificar qué se espera que hagan tanto el docente como los estudiantes, así como proponer actividades para atender la diversidad existente en el aula. Y el cierre, que sería para propiciar a los estudiantes saquen sus conclusiones de la experiencia vivida y poder puntualizar lo principal de la sesión. Bien, tenemos recursos didácticos, es otro término que debemos conocer, un recurso didáctico. El docente debe tener muy claro el procedimiento o cuáles son las actividades de desarrollo para construir o buscar materiales acordes a la fase que pretende desarrollar, ¿verdad? Si los materiales no guardan relación con los objetivos o contenidos, perderá impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se convertirán en un adorno, ¿verdad? Inclusive si el docente programa que los mismos estudiantes construyan materiales, debe darle las instrucciones muy claras y precisas para que cumplan con los objetivos establecidos, ¿verdad? De lo contrario, esto se puede perder
y entonces se desvía del tema y el objetivo. Entonces, el objetivo no solo es construir materiales, mantener entretenido al estudiante, ¿verdad? Sino que con ese material que se está elaborando estamos aprendiendo el contenido de esa semana o de ese día, ¿verdad? Bueno, algunos de ustedes llevan también la asignatura de recursos didácticos. Ahí se darán cuenta todos los recursos que tenemos como docentes para enseñar matemática. Y muchos de estos recursos nos sirven no solo para matemáticas, sino para otras asignaturas. Bien, otro componente del planeamiento didáctico es el tiempo. El tiempo, el tiempo está determinado por las horas lectivas por día, semana y periodo. Las horas proyectadas por unidad, contenido y horas en que imparte la lección. Debe realizarse a lo largo de todo el proceso, la evaluación. Estamos hablando ya también otro elemento del planeamiento aparte del tiempo es la evaluación, ¿verdad? Esta debe realizarse a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para garantizar la efectividad de la educación. Entonces, se pueden utilizar diferentes formas o instrumentos de evaluación, pueden ser observaciones, escalas, pruebas, etcétera. No necesariamente es que después de cada clase, ustedes tengan que hacer un examen, ¿verdad? No, sino que probablemente usted puede hacer una evaluación haciendo preguntas sobre el contenido que se ha hecho, si todos los estudiantes responden, si solo responde uno, si ninguno responde, entonces todo eso es una valoración de qué tanto, o una evaluación de lo que se ha intentado enseñar, ¿verdad? La evaluación tiene tres propósitos. Ya tenemos la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. La diagnóstica es para conocer qué es lo que el estudiante sabe o hasta dónde ha aprendido. La evaluación formativa es qué está aprendiendo ¿verdad? Durante la clase. Y la evaluación sumativa, qué aprendió al final del proceso posterior. Bien, otra que tenemos, hay otro elemento del planeamiento didáctico, otra terminología básica son las estrategias de aprendizaje. Bien, las estrategias es una técnica, principio o regla que capacita a las personas para funcionar de forma independiente y resolver problemas. Bien, entonces lo que vamos buscando es conocer cómo el sujeto piensa, actúa, cómo evalúa, ¿verdad? El término designa las operaciones que son cognitivas, más o menos conscientes que realiza el estudiante. Bien, antes de ver los valores entre las estrategias tenemos la técnica, ¿verdad? La táctica, la habilidad y el estilo de aprendizaje. La técnica se refiere a saber hacer, ¿verdad? La táctica es como el modo concreto de hacer hacer efectiva la estrategia. La habilidad es el resultado de una disposición o capacidad para efectuar actividades concretas. Y el estilo de aprendizaje es la predisposición de la persona para utilizar la estrategia de aprendizaje al margen de las demandas específicas de la tarea, ¿verdad? Eso sería
el estilo de aprendizaje. Ahora, otra terminología básica habla de los valores. ¿Ah? Los valores son muy importantes y dice que tienen que ver con el desarrollo socioafectivo y ético de los estudiantes. La política educativa menciona que en el sistema educativo deben fomentarse lo que son los valores y las actitudes para que la educación sea integral, ¿verdad? Entonces debemos agregar esta parte en el planeamiento didáctico para que sea congruente con la política educativa, ¿verdad?, que tenemos en El Salvador. Temas transversales es el producto, dice, el propósito fundamental de los temas transversales es favorecer valores, actitudes, habilidades y destrezas para mejorar la calidad de vida actual y futura de los estudiantes. Bien, los temas transversales deben cumplir un carácter holístico, es decir, de perspectiva global, también un carácter axiológico, que es propiciar lo que son las actitudes y valores, ¿verdad? La axiología se refiere a la apropiación de los valores y de las actitudes. Tiene también un carácter interdisciplinario que está relacionado con las asignaturas, ¿verdad?, que estén relacionadas, y un carácter contextualizado que se adapta a la realidad nacional, local o a la institución. Y tenemos también los contenidos procedimentales. Estos son aquellas acciones, modos de actuar y de afrontar, plantear y de resolver problemas por parte de los estudiantes. Se dividen en tres grandes áreas, ¿verdad? Están los generales, que incluyen una serie de procedimientos para buscar y procesar la información. Están los algorítmicos, ¿no?, contenidos algorítmicos que se refieren al orden y el número de pasos que han de realizarse para resolver un problema. Los heurísticos, que son ya contextuales y se resuelven o se aplican dependiendo de la situación o acción por resolver. La mediación es la interacción entre el aprendiz y un experto, de manera que conduzca a la resolución de problemas de variada índole. O sea, esto se refiere a que el aprendiz pues serían como los estudiantes, ¿verdad?, digamos, y el experto pues nosotros como docentes. Entonces la mediación se trata de el papel que hacemos, ¿verdad?, como mediador, el docente hace como mediador con el estudiante para poder desarrollar las destrezas motoras, las destrezas de reflexión, las actitudes de aprender a aprender, de aprender a pensar, de aprender a comprender, ¿verdad? Entonces el docente juega un papel muy importante como guía y facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente mediador debe hacer que el estudiante vaya aprendiendo por descubrimiento, ¿verdad?, a través de la investigación, de la observación, de la demostración, la experimentación, ¿verdad? Hay diferentes formas de enseñar, ¿verdad?, o ser como mediadores de esa enseñanza. Bien, eso es en cuanto a la terminología básica del planeamiento didáctico, todos los elementos que tiene el planeamiento. Y ahora vamos a hablar sobre los niveles operacionales del planeamiento. Bueno, en El Salvador, el periodo lectivo inicia desde aproximadamente la primera semana de enero
hasta la última de noviembre, ¿verdad?, de cada año. Dentro de ese lapso se enmarcan 3 niveles operacionales. El primero, que es a largo plazo, que es como el tiempo que se abarca, dice, todo el periodo lectivo. Pero no es todo el tiempo que los estudiantes van a clase, ¿verdad?, sino que ahí abarca lo que son los planes anuales, las unidades didácticas, algunos proyectos específicos de la institución, etcétera. Todo lo que se hace durante enero hasta noviembre. El mediano plazo, que tiene que ver con los periodos lectivos, los cuales para la mayoría de las asignaturas se dividen en 3, ¿verdad? En algunos casos son 4 periodos, pero por lo general son 3 periodos. Eso es a mediano plazo. Y estamos hablando de niveles a corto plazo, ya específicamente de la planificación que realiza de forma trimestral, bimestral, mensual, semanal, diaria, ¿verdad?, o en minutas, dependiendo de cómo haga usted su planificación, ¿verdad? Puede ser cada trimestre, puede ser cada mes, puede ser a la semana, puede ser diaria, etcétera. Niveles operacionales del planeamiento didáctico y sus tipos. Bien, tenemos a largo plazo, tenemos los planes anuales y las unidades didácticas. Esos son los dos que se hacen a largo plazo. El plan trimestral, bimestral, o el planeamiento por proyectos, módulos, por objetivos o por procesos, esos se refieren al mediano plazo. Y los que están en el nivel de corto plazo son los planes mensuales, los planes diarios, o sea, el guión de clase, y las minutas. Bien, tenemos ahí la primera pregunta que ustedes deben responder y enviarla al área correspondiente. Ahí está el espacio en plataforma para que suban su respuesta. ¿Cuál es la forma en que se aplican los términos básicos relacionados con el planeamiento didáctico? Como todos los términos que hemos visto antes sobre currículo, objetivos, actitudes y valores, estrategias de aprendizaje, evaluación, tiempo, contenidos, actividades de aprendizaje, recursos, todos esos elementos que hemos visto, de toda esa terminología básica, cómo está relacionada con el planeamiento didáctico. Bien, ahora vamos a ver la política educativa y su relación con el desarrollo de planeamiento didáctico. Bueno, para poder elaborar lo que es el plan didáctico, el planeamiento didáctico, el docente debe asumir, ¿verdad?, como fuente fundamental las propuestas del planeamiento curricular, que son las que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje en un nivel específico del sistema. Entonces, lo que estamos diciendo es que el docente debe guiarse del programa de estudio que se tiene, que el Ministerio de Educación nos ha dado, ¿verdad? Bien, ahora para el área de matemática tenemos el programa ESMATE, ¿verdad?, en el que ese programa está basado ya en los programas de estudio. Entonces a partir de ahí podemos hacer nuestra planificación, ¿verdad? También pueden haber otros documentos que nos sirvan para orientar la elaboración del planeamiento didáctico. Uno de estos documentos, aparte de los programas de estudio, ¿verdad?, son otros documentos que son abiertos o rígidos. Bueno, el docente debe conocer, ¿verdad?, muy bien cuáles son esos documentos que se deben
utilizar para el planeamiento didáctico. Bueno, dice que a veces estos documentos se elaboran con gran detalle y ofrecen como norma y se ofrecen como norma para por cumplir, ¿verdad? Hay otras en que los diseños en detalle se acompañan de procedimientos que pueden permitir las adaptaciones. Y en otros casos puede tratarse de documentos de corte muy general que orientan en grandes líneas y permiten que el educador asuma un rol mucho más significativo como planificador del currículo. Hay diferentes documentos para eso. Bien, pero ¿cuáles son esos documentos? Bien, uno de ellos es la Ley General de Educación, porque en ella se plantean lo que son los objetivos generales, los fines y los objetivos por cada nivel educativo, ¿verdad? Los objetivos de la educación, los fines de la educación, ¿verdad? Y por nivel. Entonces este es un documento que ya está elaborado y del cual nosotros podemos basarlo para poder orientar nuestra planificación a ese fin. La Constitución de la República también, ¿verdad? Porque podemos encontrar ahí los fines de la educación nacional. El diseño del currículo de la educación nacional, fundamentos curriculares de la educación nacional, entre otros. Si estamos hablando ya a nivel de universidad, ¿verdad? La ley orgánica de la universidad, en lo relacionado al perfil de profesionales que se formarán, ¿verdad? El tipo de planeamiento se realiza de acuerdo al ámbito y alcance que se persigue con su elaboración. Puede abarcar la totalidad de un país, toda una oferta o nivel de sistema. Incluso puede cubrir una sola institución. Eso depende de cómo se realiza el planeamiento. Bien, ahí les hablaba sobre en la Constitución, ¿verdad? En la Ley General de Educación, perdón, en el artículo 2, habla sobre los fines de la educación, ¿verdad? ¿Cuáles son los fines? Lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social. ¿Verdad? Por eso es que acá se agregan lo que son los valores y actitudes. Contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana. Ahí podemos agregar las actividades en equipo que fomenten, ¿verdad? Esa democracia, eh, esa justicia, ¿verdad? En la sociedad, involucra, inculcar, perdón, el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes, ¿verdad? También los derechos y deberes que tenemos como estudiantes. Combatir todo espíritu de intolerancia, de odio, conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña y propiciar la unidad del pueblo centroamericano. Bien, lo que se plantea es que la educación procure que el estudiante aprenda a aprender, ¿verdad? Este nuevo paradigma se debe reflejar en el planeamiento didáctico, siempre como el docente como mediador, ¿verdad? Aspectos filosóficos de una educación, de una política educativa. El humanismo, fuente que responde al para qué de la educación.
el racionalismo que responde al qué contenidos, el qué aprender. Estamos hablando de lo académico. Y el constructivismo, que es el cómo, responde al cómo, es decir, cómo se aprende. Como el proceso de construcción del conocimiento es una acción, se puede correr el riesgo de caer en un activismo, en un hacer sin lógica, ¿verdad? No tiene coherencia. Entonces, para evitar estas situaciones, es conveniente que el docente pueda tomar en cuenta aspectos como basar los procesos de desarrollo de los contenidos especificados en el programa de estudio, desarrollar procesos rigurosos y sistemáticos que impliquen planear y darle seguimiento a todas las acciones de los estudiantes y desarrollar procesos que conduzcan a la construcción de procesos mentales y físicos, ¿ya? Otra cosa que puede hacer es tomar como marco de referencia la política educativa para sustentar los procesos dentro del aula. Tenemos la educación inclusiva para la diversidad. Aquí hablamos de las adecuaciones curriculares. Los 5 enfoques de la educación actual, los cuales en el inicio del siglo XXI cobran vigencia y son fundamentales de entender, dado el concepto y la complejidad de la variedad de culturas que día a día conviven en los centros educativos, así como de las diferentes necesidades que enfrentan los discentes. ¿Ya? Los 5 enfoques son la educación inclusiva, la educación para la diversidad, las adecuaciones curriculares, la transversalidad, la competencia y la interculturalidad. Bien, pero ¿qué características tiene la educación inclusiva? Bueno, el enfoque de educación inclusiva implica un proceso de modificación de la estructura, el funcionamiento y la propuesta pedagógica de los centros educativos. Bien, para poder tener lo que son algunas estrategias para poder operacionalizar la educación inclusiva, hay que pues adecuar, ¿verdad? Ofrecer, por ejemplo, una oferta académica flexible, ¿verdad? Proporcionar recursos, aceptar la diversidad, ¿verdad? Los estudiantes son personas con derechos, asumir eso, ¿verdad? Tener procesos didácticos centrados en los estudiantes, la evaluación y la promoción flexible, un clima que sea afectivo y motivacional en el centro educativo. También, y no menos importante, la participación de los padres de familia y de la comunidad, ¿verdad? En el proceso de aprendizaje. Eso es una educación inclusiva, ¿verdad? Hablando de interculturalidad, dice que el concepto es utilizado para referirse a la interdependencia entre las distintas culturas, dice Medina y Mata en el 2008. Aplicado a la educación, currículo intercultural es el marco teórico práctico que desde el modelo ecológico pretende dar respuesta a los conflictos educativos en ambientes multiculturales. Entonces, muchas veces tenemos diferentes culturas, ¿verdad? Dentro de la misma comunidad, eh, creencias, actitudes y valores, ¿verdad? Entre las características que tiene la interculturalidad
de un currículo intercultural se encuentran entender que el desarrollo humano es producto de la diversidad. Bien, una de las cuestiones que tenemos ahora en día es la diversidad cultural, ¿verdad? Como esta interculturalidad podemos agregar, podemos como orientarla, ¿verdad? Para que, o podemos adaptarla a nuestra planificación, a nuestro plan didáctico. Otra característica es que se debe tener presente que los seres humanos gozan de la igualdad de oportunidades sociales, políticas y económicas que inciden en el reparto justo de la riqueza y valoración de cada una de las culturas, ¿verdad? Para cada cultura. Entender que la transformación de las culturas para crear identidades sólidas es la finalidad del proyecto curricular. Bueno, tenemos la segunda pregunta. Dice, ¿cuáles estrategias didácticas podrían utilizar para entender la interculturalidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación matemática salvadoreña? Bien, esa era la segunda cuestión a responder para su tarea de tutoría 2, ¿verdad? Bueno, recordando los elementos del planeamiento, son los objetivos, tanto generales como específicos, contenidos, actividades de mediación, actitudes y valores, aprendizajes por evaluar. Otro aspecto central que se debe abordar es el que está relacionado con los paradigmas educativos. En términos generales, se entiende por paradigma el conjunto de experiencias, creencias y valores que intervienen en forma en que la persona descubre y observa la realidad y la forma en que responde a esa apreciación, es decir, la manera en que las personas entienden el mundo y la realidad cercana al conocimiento. Entonces, por lo tanto, se relaciona con la cosmovisión de la persona y son 3 los paradigmas educativos. Los 3 paradigmas educativos que tenemos por acá es el conductual, el cognitivo y el ecológico. ¿Ya? Conductual, cognitivo y ecológico, contextual. Más adelante en este mismo capítulo se van a ir abordando cada uno de ellos, ¿verdad? La cosmovisión dice que se entiende como cosmovisión el conjunto de opiniones y creencias que conforman el concepto general del mundo que en el mundo tiene una persona. Entonces la cosmovisión dice que es el conjunto de opiniones y creencias que conforman el concepto general que del mundo tiene una persona. Esa es la cosmovisión. A partir de ella interpreta su naturaleza y la de todo lo existente y es su visión del mundo, la cual es
permeada por el contexto socioeconómico, su bagaje cultural y educativo. ¿Ya? Cada uno de nosotros tenemos nuestra cosmovisión, ¿verdad? Nuestra forma de ver el mundo. Bien, para poder tener esta cosmovisión se debe cumplir una serie de objetivos en el planeamiento didáctico. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos ahí direccionar el aprendizaje, ser un instrumento teórico práctico, lograr la calidad educativa, contextualizar las necesidades de la comunidad, relacionar fundamentos y fines de la educación y resolver asuntos de carácter práctico. ¿Cómo se puede contextualizar las necesidades de la comunidad y de los estudiantes? Bueno, a través del planeamiento didáctico se atienden necesidades de los estudiantes. Por eso, el profesor debe conocer la comunidad y la institución, ¿verdad? Porque el planeamiento didáctico se hace en base a la realidad que se vive como en cada una de las comunidades. Para poder entender cuáles son las expectativas de estos estudiantes, ¿verdad? Cuál es su realidad. Y a partir de ahí hacer el diagnóstico inicial y poder llevar a cabo las acciones, ¿verdad? Las estrategias que se van a realizar en la institución. Ahora, la tercera pregunta que tenemos ahí es, ¿para qué elaborar el planeamiento didáctico? Porque, según lo leído, según lo visto hasta el momento, ¿para qué se elabora el planeamiento didáctico? ¿Ya? Ya les explicaba ahí que no es para presentarlo el primer día, al principio de año al director, ¿verdad? Porque no sirve para eso y luego lo guardamos. Entonces, ¿para qué elaborar el planeamiento? Esa es la tercera cuestión. Bien, para darles una idea, es importante que los educadores en cualquiera de los niveles que impartan vean este proceso trascendental, ¿verdad? El planeamiento didáctico es un documento que se elabora exclusivamente para llenar requisitos y normas a niveles de las autoridades administrativas, no es exclusivamente para eso, ¿verdad? Eso es lo que se cree que el planeamiento es un documento que se elabora exclusivamente para llenar requisitos y normas de los niveles de las autoridades administrativas, pero su valor educativo trasciende lo meramente burocrático, o sea, no es solamente porque es un requisito hacer el planeamiento, sino porque este planeamiento nos sirve para poder explicar mejor los contenidos, tener mejor un orden de lo que se está viendo, no llegar a improvisar, a inventar, a darle al alumno, o sea, a perder los 45 minutos de la clase, sino es para que ellos tengan una mejor educación. Así se utiliza como corresponde. El planeamiento didáctico es de gran ayuda tanto para el docente como para los estudiantes. Dice, para la consecución de la calidad educativa, el educador no puede dejar su trabajo en el aula al azar, a lo que venga, a lo que se le ocurra, sino que debe planificarlo permanentemente y cuidadosamente, aunque sin rigidez, ¿verdad? Sin determinismos absolutos y autoritarios. No se trata de eso tampoco, ¿verdad? Sino en la dimensión de quien comprende que la realidad social no es estática,
y que está sometida a constantes cambios. Esa es una cita sacada del material que han estado leyendo estas semanas y que tiene mucha realidad, ¿verdad? Todo lo que dice es muy, muy cierto. No debemos ver el trabajo del aula como dejarlo al azar, sino que planificarlo, ¿verdad?, para obtener mejores resultados. Sí, es un poco más de trabajo, pero al final es mejor. Porque si usted planifica toda su clase, es una clase productiva, ¿verdad?, es un aprendizaje significativo que ha logrado en sus estudiantes, y también es un orden, ¿verdad? Usted va ordenado, no llega a preguntar por cuál tema vamos, cuál es el contenido, vaya, entonces mejor vamos a ver esto otro, o sea, inventar, no. Y dice acá, por último, con el seguimiento que hace el docente se realiza la retroalimentación y los cambios necesarios para mejorar lo actuado hasta ese momento y ajustado de acuerdo con las circunstancias institucionales del aula. Tenemos la cuarta pregunta: tomando como base los objetivos del planeamiento didáctico, explique cómo contribuye el planeamiento didáctico en el logro de la calidad educativa. Esa sería la cuarta pregunta de esta segunda tutoría de planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática, ¿no? Entonces, si no pudieron conectarse, pues al parecer nadie se conectó. Entonces, lo que vamos lo que ustedes saben, ¿verdad?, es que al final esta tutoría queda grabada, se les pasa lo que es el link de la tutoría ya subida en YouTube, para que ustedes puedan verlas posteriormente y tomar en cuenta todo lo que dice la tutoría. Les sugiero que se conecten a las tutorías, ¿verdad? No, saben que no es obligatorio, pero sí necesario, porque así ustedes aclaran las dudas que tengan, ¿verdad?, de una manera más espontánea, más pronta, ¿verdad? Aunque siempre cuando ustedes están conectados me mandan mensajes en la plataforma, igual les respondo, pero no es lo mismo como hacerlo ya en la tutoría, ¿verdad?, en la que todos podemos aprender de todo y para enriquecerla, ¿verdad? Bueno, algunos recordatorios, pues dudas y comentarios, no hay por qué no están. Participar por favor en el foro académico 2, las notas del foro académico 1, la tarea 1 y la autoevaluación 1 ya están, ¿verdad? Revisen por ahí. Recordar que pueden observar la grabación, la tutoría en la pestaña de tutorías virtuales en plataforma, y no olviden enviar estas respuestas a estas preguntas que se generaron en la tutoría, ¿verdad? Algunos no me las enviaron en la primera tutoría. No es necesario, si usted no está en la tutoría, enviar las preguntas, ¿verdad?, sino que aunque usted no haya entrado, usted puede ver la grabación y poder responder a esas preguntas. Les había subido por ahí también lo que son las unidades, ¿no?, que espero que las hayan leído, ¿no? Y esto sería pues todo por esta tutoría. Espero verles en la siguiente y se puedan conectar. Ya, seguiré aquí conectada esperando a ver si alguien tiene alguna duda, y si no, pues estaríamos finalizando acá con esta segunda tutoría de planeamiento didáctico para la educación matemática del grupo virtual 4. Que tengan un buen fin de semana.